Bienvenidos a un espacio para acercarnos a la palabra de Dios. Intimidad en su presencia. Presenta Keren Jarrín. Muy buenos días, familia. Quiero que iniciemos esta mañana reflexionando en el control de las cosas que podemos tener, sea mental o manualmente. Por ejemplo, utilizando herramientas como una agenda o un asistente personal. La mayoría de nosotros creamos diariamente listas de quehaceres y agendas semanales, pero muchas veces lo que vivimos no coopera con nuestros planes. Les invito a la palabra de Dios, a Filipenses 1, del versículo 12 al 18. Les voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Aun cuando Pablo estuvo detenido en una cárcel romana, siempre veía evidencias del control y de la sabiduría que ejercía Dios. El apóstol nos recuerda que en los momentos difíciles Dios está obrando y haciendo su perfecta voluntad. Imaginemos lo difícil que fue para Pablo, un hombre de acción, un misionero plantador de iglesias, ajustarse a una vida entre rejas. Sin embargo, claramente vemos en estos pasajes que él supo aprovechar esos tiempos y convertirlos en oportunidades para anunciar el Evangelio. ¿Cómo logró esto? Mirando siempre a Dios, poniendo siempre a Dios primero, sin importar su circunstancia. Y esto produjo un gran efecto en otros creyentes, que fue el atreverse a predicar el Evangelio sin temor. Nosotros también podemos desarrollar esto en nuestra vida. No enfocarnos en los aspectos negativos de las cosas que se presentan en nuestro diario vivir, sino enfocarnos en Dios y aún en medio de los momentos adversos, anhelar glorificarlo con nuestra vida y ser instrumentos útiles en sus manos. Pensemos o recordemos qué situaciones adversas hay en nuestra vida en este tiempo. Y aún en medio de esas situaciones que se han presentado, que estaban lejos de lo que tal vez tú habías planeado para tu día o para tu semana o incluso para tu mes, aún en medio de eso, ¿qué tanto le estás dando el primer lugar a Dios? ¿Qué tanto estás permitiendo que Él se gloríe en medio de tu aflicción? En las Escrituras vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, desde los profetas hasta los poetas y predicadores, Dios dirige los asuntos de la humanidad. Como dice 1 Timoteo 6:15, Dios es el único que gobierna sobre todos. Ni una hoja cae sin el conocimiento de Dios. Dios es fuerte y al mismo tiempo es bueno. Y a veces nos preguntamos, entonces, ¿por qué Dios permite determinada situación en mi vida? O una catástrofe en el mundo. Y ante esto, el problema no es la fuerza de Dios o su bondad o lo que Él pueda hacer. El problema es la agenda de la humanidad. Pues siempre vamos en pos de la prioridad equivocada.
Nosotros queremos buena salud, buenos ingresos, queremos dormir con tranquilidad o queremos tal vez una buena jubilación. Nuestra prioridad siempre somos nosotros y nuestros deseos. Y esto nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida dejando a un lado a Dios. Pero cuando vienen las adversidades, entonces culpamos al Señor. Cuando nuestra prioridad no es Dios y glorificarlo en todo, comenzamos a cometer algunos errores al momento de orar o al momento de testificar, de asistir a una reunión, porque entonces con todo esto buscamos nuestro propio beneficio o llegamos a competir con otros en la espiritualidad o envidiamos la comunión que otros tienen con Dios. Por eso, familia, debemos preguntarnos cuál es el principal deseo que tenemos en nuestra vida. ¿Deseas desarrollarte en cada área, ser exitoso, tener cosas materiales? ¿O deseas que el Evangelio sea una verdad en tu vida y llegue a cada rincón de tu país y ser instrumento en las manos de Papá Dios? Recordemos que cuando nuestra prioridad es Dios, Él provee lo que nuestro corazón anhela según su voluntad. Prácticamente lo único que podemos controlar es nuestra propia respuesta ante las situaciones de la vida. Busquemos a Dios en medio de los problemas. Confiemos en que Él está obrando. Mantengámonos haciendo lo correcto, pase lo que pase. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de conducta para nosotros. Él se rehusó por completo a ir en pos de su propia agenda porque se consideró un simple siervo de Cristo. Él hizo planes, pero los sostenía con la mano abierta, no aferrándose a ellos. Y cuando llegaban entonces los momentos difíciles, su reacción no era refunfuñar, sino que era ceder a la autoridad de Dios al decir humildemente, hágase tu voluntad. ¿Qué tan dispuestos estamos a decirle al Señor, hágase tu voluntad? Oremos y pidámosle a Dios en esta mañana que nos enseñe a estar dispuestos a que se haga la voluntad de Él en nuestra vida. Señor, hoy reconocemos que frecuentemente deseamos nuestra voluntad mucho más que la tuya. Y esto, Dios, nos lleva a frustrarnos y a cometer faltas cuando las cosas no van según nuestros planes, papá. Por eso te pedimos, amado Padre, que nos enseñes a rendirnos a tus propósitos, que son mayores y mejores que los nuestros. Muéstranos cómo experimentar el triunfo aún en tiempos de problemas, comprendiendo, Señor, que tu voluntad para nuestras vidas siempre será buena, agradable y perfecta. Te exaltamos, Padre, y te bendecimos, y te pedimos que continúes con nosotros en este día, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y que tengan un día lleno del amor y del favor de Dios. No olvidemos compartir con nuestros contactos estos devocionales para edificar la vida de otras personas. Nos encontramos mañana en estos tiempos de intimidad en su presencia.